Hola, hola, este es un espacio que quiero yo que sea muy conversado, a pesar de ser una masterclass y que vamos a estar aquí conversando 2 horas. Estas 2 horas quiero que la miremos desde lo que nos exige la transformación. Cuando estamos hablando hoy en día de crecer negocios y de llegar a siguientes niveles en nuestra organización, siempre pensamos en la palabra más tradicional que es la innovación. Hoy en el espacio que vamos a hablar, lo que les vamos a contar, va a estar muy enfocado en cómo percibimos el ejercicio de innovación, cómo hoy en día hablamos de otra palabra que es transformación, llevando más hacia esa concepción de un negocio que tiene que transicionar desde lo tradicional hasta un ejercicio de madurez para que logremos lo que buscamos la mayoría de las organizaciones que estamos en el mundo de lo digital, y es que absorba ejercicios de lo que es la transformación exponencial. En este espacio vamos a hablar de varios temas. Voy a compartir pantalla para que podamos ver un poco de lo que se va y lo que se va a trabajar. Les pido el favor siempre que a mí no me gusta que se aprendan las cosas, me gusta que entendamos las cosas y de qué va. O sea que cualquier pregunta que haya, este es un espacio para que levantemos la mano y se hagan las preguntas sobre cómo lo interpreto, porque muchos hemos podido escuchar sobre modelos de negocio y probablemente se vaya al ejercicio de lo que es el Canvas, ¿cierto? De lo que nos dicen de los 9 módulos del modelo de negocio. Pero un modelo de negocio va más allá y es parte de lo que aquí quiero contarles, de los aspectos que deben tener en cuenta en todo el ejercicio de madurez de su organización. Ustedes son una organización hoy que está en etapa temprana, que están encontrando una forma en la que van a descubrir el modelo de negocio. Alrededor de su modelo de negocio hay un contexto que es importante que comprendan, que la semana pasada en la sesión con Juan Manuel pudieron darse cuenta de lo que uno debe contemplar cuando está hablando del entorno de negocio. Y al interior del modelo de negocio está lo que a ustedes los hace diferentes, que es eso de lo que llamamos la propuesta de valor. Esta sesión es una sesión que es de las más largas, así como la anterior que es de 2 horas, porque es un espacio en donde vamos a contarles diferentes perspectivas desde cómo se ve un modelo de negocio. Y en ese sentido, les pediré, por favor, mucha atención. Les pediré que si hay alguna duda, inmediatamente puedan levantar la mano, hacerla. Aquí le pediré el favor a Alejo, a Pipe, a Camilo, que me puedan acompañar si hay alguna pregunta que yo no veo y que pongan el ejemplo de su iniciativa de negocio, ¿cierto? Para todos, que den un contexto de la iniciativa de negocio en la que están, ¿cierto? Y alrededor de eso podemos ir avanzando en el ejercicio de lo que es comprender un modelo de negocio. Habrá algunas preguntas que haré. También les pediré que podamos ser bastante participativos para poder construir y para poder apropiar el concepto. Lo importante cuando estamos madurando negocios es que haya una apropiación de los conceptos importantes, de los fundamentales. No es aprendernos, no es recitar lo que es, sino comprenderlo, entenderlo. Cuando hay entendimiento y comprensión, hay apropiación. Y es de lo que en este espacio vamos a conversar. Ya Alejo les habló un poco de mí, esto no es algo que en lo que me quiera enfatizar acá. Quiero preguntarles hoy, y que en estos 2, 3 minutos me puedan decir, pueden activar el micrófono, pueden escribir en el chat. Aquí voy a activar el chat para poder ver su conversación más clara. Y es que me respondan alguna de estas preguntas. Es el favor que les pido. Alguna de estas preguntas que puedan responderlas. ¿Sabes cuál es tu cliente ideal hoy? ¿Cumples lo que prometes a tus clientes? ¿Cómo estamos en ese ejercicio, en la situación en la que ustedes están hoy? Sé que hay negocios en diferentes momentos. Hay unos que ya dentro del ejercicio tienen ventas, hay otros que están explorando y que están descubriendo, pero aunque no haya un producto, pueden decir, siento que mi cliente ideal
hoy tiene estas características. Me gustaría mucho que levantaran la mano y me empezaran a contar. ¿Quién se anima? Juan Diego, activa tu micrófono. Bueno, muchachos, alguien que se anime. O disparo. Va a tocar a la... Bueno, antes de que dispares porque me da susto. Carolina, cuéntanos. Bueno, ¿cómo están? Yo hago parte de mi comercio, nuestra iniciativa o nuestro pues negocio y nuestro core del negocio en cuanto a tema de cliente, como es un sistema web en donde tú puedes administrar el cierre de caja, el tema de inventario. Entonces, para nosotros, ese cliente objetivo son pequeños y de pronto medianos negocios que necesitan llevar el control de una caja, que necesitan registrar los pedidos en la mesa. Entonces, nosotros tenemos definido nuestro target como restaurantes pequeños, medianos, tiendas o mini mercados, tiendas de consumo masivo, pero pues a pequeña escala. De pronto tiendas de ropa, tenemos, bueno, tenemos clientes que son tiendas de ropa. Entonces ese es más o menos el mercado que nosotros atacamos con el producto y pues hemos tenido una respuesta de parte de ellos muy buena y por eso continuamos llevando esa iniciativa hacia ese público objetivo. Ok, y cuando me describes todo este segmento de mercado, con todos la relación es igual, es decir, la forma de recaudo es la misma, los canales que utilizan son las mismas, las estrategias de acercamiento son las mismas. ¿Cómo percibes o cómo te das cuenta de que cada uno pueda tal vez tener una conversación diferente o demandar una conversación diferente? Pues nosotros en cuanto a canales de recaudo, en cuanto a la presentación como tal del producto, es igual. Lo que sí varía es cuando me dices del acercamiento al cliente. ¿Por qué razón? Nosotros identificamos que cuando abordamos a ese cliente adulto, ya un cliente mayor que está acostumbrado al mercado tradicional, que está acostumbrado a hacer las comandas en papel, que está acostumbrado a tener un talonario de recibos, ese cliente que tiene más o menos entre unos 60 años y un poco más, ese cliente es muy difícil y es poco asequible y obviamente para él la transformación digital no es algo agradable y no lo Ah, quiere hacer. sí. Entonces, quienes son muy receptivos y a quienes tratamos de hablarles es a sus hijos o a sus nietos, quienes son los ahora encargados del negocio, que para ellos sí es útil demorarse mucho menos haciendo un cierre de caja, ya no 4 horas contando comandas y papeles de recibo. Para los que sí valoran el tema de que sí necesito tener tiempo para dedicarme a otros negocios o a las otras sucursales que tengo del negocio. Sí, ahí sí cambia ese acercamiento y sí cambia bastante la comunicación. Listo. Gracias por contarme. Hay algo que más adelante vamos a volver a retomar con lo que me estás diciendo, asociado a cómo estás percibiendo el crecimiento de tu modelo de negocio y qué es lo que más te cuesta para conseguir más clientes. Porque es uno de los desafíos cuando uno está hablando de un producto digital que tiene todas las posibilidades de acceso en cuanto a la distribución por el canal que se entrega, pero todas las restricciones en cuanto a quién está dispuesto a usar el producto. Y es algo que más adelante vamos a ir conversando dentro del ejercicio. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más que nos quiera contar un poco? Okay. Voy a empezar a disparar. Aquí veo a Darío Fernando, a Miguel Narváez, a Jan, a Luis Ernesto, a Gustavo Díaz, a Samuel Amaya, Sanay, algunos de los que mencioné
Si Moisés, quieren, buenas ¿no? tardes. A mí no me mencionaste, pero si quieres de Pero, una. Ya Jorge, acabé de entrar, entonces qué pena con bueno, todos. bienvenido. Cuéntame la pregunta, por favor, y con todo gusto. Dale. En pantalla hay alguna de esas preguntas, la que quieras contestar, ¿cierto? Sabes por qué te compran, sabes cuál es tu cliente ideal, cumples con lo que prometes a tus clientes, conoces aquellas características que definen a tu cliente ideal. Ya entiendo por qué no se animan ustedes, porque son así. Acorchador, no, yo diría que sabemos la razón por la cual los clientes nos compran hasta el momento. Nosotros somos Noja, una startup que lleva 14 meses facturando. Ya veníamos con un MVP, pero realmente el MVP se construyó con el cliente, ese MVP real, real, no el que nos imaginábamos, sino el que el cliente quería. Llevamos Sí. 14 meses de ejecución y hay un par de clientes usándolo, facturándonos y creemos que lo que estamos ayudándoles es a realizar procesos automatizados que ellos antes los hacían muy manuales en la consecución de leads, algunos de leads y otros de procesos de orientación comercial vía WhatsApp. Y eso nos ha ido cambiando un poquito el pitch que hemos tenido. Qué pena que no prenda cámara, pero ando con un Tranquilo, orzuelo y no me quieren ver, créanme. tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿Y cuál fue ese punto de cambio de inflexión que logró que identificaras por qué que tu cliente te compra? nosotros antes creíamos, nosotros empezamos con un cliente muy grande que es el que se ha venido, que nos ha venido manteniendo la operación en un porcentaje muy alto. Yo diría que por ahí en un 60-70% de la facturación, que nos Sí. permite estar hoy en día buscando más clientes y creciendo la operación. Cuando nosotros llegamos a ellos, nosotros éramos un modelo de onboarding simplemente. Es decir, nosotros éramos una plataforma que le permitía a clientes como a ellos, que tienen un volumen muy, muy grande de clientes o incluso un volumen muy, muy grande de colaboradores, Ajá. ayudarles en sus procesos de onboarding comercial, es decir, que esas personas tuvieran el conocimiento necesario para hacer uso de sus servicios o bien conocieran la empresa si es el cliente interno. Cuando nosotros llegamos con esta propuesta, ellos estaban buscando algo parecido, pero durante la ejecución de un demo que les ofrecimos, ellos rápidamente lo cambiaron a un modelo comercial. O sea, dijeron, sí, chévere lo de onboarding, pero esto me va a servir más para vender o esto me va a servir más para incrementar mi venta con los clientes actuales. Ok. Y eso nos gustó mucho y empezamos a validarlo con otros prospectos y nos dimos cuenta que era mucho más ganador ese enfoque que el de onboarding que teníamos anteriormente. Onboarding sigue siendo un elemento, pero ya es mucho más amplio dentro de lo que podemos hacer a nivel de ayudar a los equipos comerciales. Listo, me gusta lo que escucho. Gracias por contarnos eso. A ti, Ahora hay Moisés. más preguntas en el camino sobre lo que vamos conversando aquí en el ejercicio de modelo de negocio, asociado a lo que me acabas de decir. Muchas gracias. De Bueno, una, gracias a ti. vamos a hablar de estos temas y vuelvo y digo, hoy será una sesión extensa. Tenemos 2 horas de trabajo en este espacio, donde empezaré, como es una masterclass, a hacer una masterclass les voy a contar los aspectos que se deben tener en cuenta cuando estamos analizando nuestro negocio, cuando estamos diseñando nuestro negocio. El diseño de negocios es una de las actividades que ustedes van a seguir haciendo en la madurez de su organización y que siempre va a demandar de su atención plena en este tipo de ejercicios. La semana pasada, Juan Manuel empezó a hablarles sobre cuáles son las fases de madurez cuando estamos hablando de una solución de base tecnológica, entendiendo la organización de base tecnológica como aquella que puede construir economía, construir un negocio basándose en la construcción de conocimiento y en aspectos específicamente, ¿cierto?, de concepción tecnológica. Este gráfico ya lo vieron. Es el gráfico que describe el contexto de desarrollo de negocios. Aquí no me voy a profundizar. Solo es hacerles ver que el ejercicio de transición y de madurez, desde lo abstracto a lo concreto en lo que ustedes definen, va desde la idea de negocio, pasando por la oportunidad de negocio hasta que consoliden un modelo de negocio. Pero en este gráfico no significa que todo sea tan paso uno, 2, 3. Aquí siempre hay un crecimiento donde los conceptos se usan en diferentes momentos del tiempo y me puedo devolver a la idea y puedo a través de la idea volver a construir otra oportunidad que fortalezca un modelo de negocio que ya está. Y ese modelo de negocio puede volverse a
puede volverse a aterrizar en otras cosas y empecemos a movernos alrededor de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de negocios. Siempre es importante que todo es a través del ejercicio de validación. ¿Para qué validamos? Validamos para poder ser asertivos en el ejercicio de crecimiento del negocio. Cuando construimos un negocio desde nuestra concepción únicamente, estamos sesgados porque no somos el consumidor, no tenemos los dolores completos, no tenemos la solución completa de lo que podría ser una solución ideal. Por eso es que vamos al campo a validar y es algo que ya se explicó la sesión pasada. En este tema de los hitos, y aquí cuando vuelvo y les muestro esta diapositiva de los hitos, mi propósito es hacerles ver que puede que haya momentos en el tiempo en donde ustedes estén viviendo estas cuatro hitos o estos cuatro momentos. No es como que, uy, estoy absolutamente en el problema. No, cualquier oportunidad está dada para que ustedes validen cuál es el alcance del problema que ustedes están resolviendo. Y esa misma oportunidad puede darles indicios de cuál es el tipo de modelo de negocio que deberían empezar a concebir. Todo pasa aquí y ahora. Cuando proyectamos la visión de crecimiento, es una proyección que nos da un estado ideal de bienestar, pero ese estado ideal de bienestar siempre va a tener la misma condición del Vision Founder Fee, del mismo tema de solución y problema, el mismo tema de producto y de problema y solución, de producto y mercado y de modelo de negocio. Entonces, ustedes caminarán y parte del ejercicio de lo que estén haciendo y de lo que están construyendo llevará a que puedan concebir un negocio moviéndose en estos diferentes hitos. No me gusta nunca decirlos de que es algo en el tiempo. Hay que tener en cuenta que esas cuatro cosas pueden pasar. Pero me he encontrado con negocios que después de 6 años el fundador dice, esto no es lo que yo quería. Y tiene un producto, y tiene una solución, y está vendiendo, y hay un mercado que le está comprando. Pero es parte de lo que siempre uno va a explorar y de lo que uno siempre tiene que estar identificando cuál es el nivel de esos logros que va a ir alcanzando en el ejercicio de madurez. Cuando hablamos de desarrollo de negocios, el desarrollo de negocios establece entender el entorno en donde el negocio está y que podamos ser claros en la forma en la que podamos presentar una oferta al mercado. Y esa oferta al mercado tendrá que tener unas características de valor. ¿Qué te voy a entregar y qué te voy a ofrecer que sea sustancialmente diferencial a lo que establece un par en el sector? Necesito el par. Es importante que me conecte con el par. Es importante que hablemos y que podamos saber cuáles son las diferencias que tenemos, no solo para decirle al mercado, hey, tengo esta diferencia, sino para saber cuáles son las posibilidades de crecimiento de la industria. No crece una industria si no hay alternativas, si no hay madurez del sector. Y que haya madurez del sector es que haya abundancia en la oferta. Este gráfico también lo vieron, las dimensiones de valor, y que todo eso es importante para que lleguemos al ejercicio de propuesta de valor. ¿Por qué vuelvo y se los presento? Porque en este ejercicio y en esta madurez de negocios, ustedes ya hablaron y ya vieron el análisis del sector, que implica, hay unas actividades que ya están asignadas al respecto. Se les habló de cómo poder empezar a hacer las técnicas de validación y cómo podemos impactar al mercado, pero hay dos puntos que no se tocó en la sesión pasada y es cómo y por qué es importante analizar la competencia y de qué manera empezamos a entender el análisis de nuestro negocio. Uno podría preguntarse, ¿por qué en este momento nos están entregando en este programa de acompañamiento el ejercicio de la masterclass de un problema? Inmediatamente nos hablan de un modelo de negocio. Yo les dije ahora, todo pasa en el ahora. Cuando quiero decir que todo pasa en el ahora, es que el entendimiento y la concepción de lo que puede darse en el negocio cuando ustedes estén validando su ejercicio de madurez y de crecimiento implicará que ustedes tengan que identificar si el problema que están mapeando funciona o si la solución que están construyendo a través de un modelo de negocio es la adecuada y la pertinente para el mercado en el nivel de madurez que tiene el mercado hoy. Y por eso es que son estas dos charlas y estos dos espacios, uno tan consecuentes del otro. Aquí cuando hablamos del análisis de la competencia, el análisis de la competencia es un espacio en la estrategia de negocio que permite que yo pueda definir
hacia dónde construir la diferencia de lo que puedo entregar al mercado y que esa diferencia me entregue preferencia de consumo y de uso. Para eso conozco el mercado. No es para ganarle, pero no para derribarlo y que no haya competencia, ¿cierto? Es importante que haya competencia, es importante que tengamos esa información de por qué le compran, cuál es su mejor producto, cuáles son todas estas características que se deben tener en cuenta. Y alrededor de este análisis de la competencia, uno puede empezar a identificar una cantidad de características en las que el mercado se está quedando desabastecido en lo que a él le interesa que se le entregue como valor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A veces hacemos análisis ligeros de quién es mi competidor No, o llegamos a decir que no tengo no, es una competidores, mierda de fibra, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a decir cuál es este ejercicio, cuál es esta dinámica y de qué manera, entonces, llegamos a diseñar y deconstruir un análisis importante para poder llegar a definir nuestro modelo de negocio. En este ejercicio que les vamos a invitar a que ustedes construyan y que analicen para su organización, para que encuentren la diferencia desde una perspectiva de la competencia, vamos a trabajar estas tres técnicas en el ejercicio de exploración del análisis de la competencia. El primero es un cuadro estratégico. Aquí no lo tenía pensado, pero se me acaba de ocurrir que puedo buscarles un ejemplo de un cuadro estratégico para entregárselos y mostrarles un poco desde el instrumento lo que vamos a trabajar en este ejercicio. Este es un instrumento de alguna vez un proyecto que se hizo de análisis de la competencia, donde hay unos criterios de comparación. Cuando estamos hablando de definir y de conocer la competencia, en ese conocer la competencia necesitamos establecer unos criterios de comparación. Que esos criterios de comparación se vuelven los puntos que me indican si tengo o no una ventaja con mi competidor, con mi par. Dentro del ejercicio de acompañamiento en Mirus Smart, a nosotros nos gusta hablar de pares, conocer el par, entender cuáles son las características que se dan. Aquí hay criterios asociados a un ejercicio de observación, ¿cierto? Y después de ese ejercicio de observación, viene una tabla de análisis comparativa. Esta tabla de análisis comparativa establece cuáles son los elementos en el ejercicio de lo que en algún momento se hizo para este proyecto. Y hay un peso que se establece, hay una instrucción. Establezco unos criterios de comparación, a esos criterios de comparación les entrego un peso. En la técnica establezco una calificación que puede ser, en este caso, de 0 a 5. 0 es, no, ese criterio no lo tiene esa marca. 5 es, ese criterio lo tiene esa marca y lo tiene muy bien. Esto es un ejercicio de análisis. El análisis de la competencia toma tiempo. La propuesta que estamos haciendo en este programa de acompañamiento de que ustedes puedan hacer este análisis de la competencia es un ejercicio de aprendizaje de cómo se usa el instrumento para que lo sigan haciendo en el tiempo, para que lo sigan ejecutando durante todo el programa y que se vayan dando cuenta cuál es ese ejercicio, cuál es esa condición de diferencia que van a construir y que van a consolidar desde lo que tienen en la competencia, ¿cierto? Más adelante seguiré mostrándoles. Hablamos de un cuadro estratégico, hablamos de una matriz RESI, ¿cierto? Que es otra técnica, hablamos de un benchmarking, que es la más conocida. Estas tres técnicas que se les entrega en un solo instrumento, que es el que les acabo de mostrar, para que ustedes lo trabajen, va a permitir que ustedes conozcan cuál es el estado en el que están sus criterios más importantes en función de la competencia y que puedan identificar los competidores que otros criterios están utilizando y están contemplando que actualmente ustedes consideran que no es necesario o que no han visto para incorporar en su solución de negocios. Estas tres técnicas, y para que avancemos en el ejercicio de conversación, no voy a explicarlas a profundidad, porque en Internet
Hay muchos instrumentos, van a encontrar mucha información asociada al tema y no es lo que veo relevante en este ejercicio. Incluso si le preguntan a alguna inteligencia artificial, les podrá dar y les podrá complementar este ejercicio. ¿Qué me parece importante en esto que estamos conversando? Cuando hablamos de estas técnicas y algo de lo que aquí este video cuando esté cargado se los haremos llegar al Classroom, es que comprendo muy bien cuál es la diferencia en cada una de estas técnicas y que las tres convergen para que hagan un análisis de la competencia muy óptimo en el ejercicio de madurez que ustedes están contemplando y que están considerando y que será una de las actividades que les asignemos en este programa de acompañamiento. ¿Cuál es el método? Esto sí se los voy a explicar más a profundidad. Cuando hablamos de construir un modelo de negocio, sabemos que hay 4 tipos de análisis que hay que trabajar. Está el análisis del sector, de la industria, que me permite a mí conocer qué pasa, cuál es la normatividad. Está el análisis de la competencia, que es este que aquí les voy a explicar. Está el análisis del mercado, qué dice la audiencia, por qué consumen, por qué no consumen, qué aspectos hay que tener en cuenta, ¿cierto? Hacia dónde está el ejercicio de la percepción de valor y de si estoy dispuesto o no a pagar cierto precio por un producto o servicio. Y por último, el análisis del negocio. El análisis del negocio está conectado a ese ejercicio de modelo de negocio, para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes buscan en Internet van a encontrar mucha información sobre cómo hacer un análisis de la competencia. Pero algo de lo que siempre nos gusta es que lo que se entiende y lo que se percibe tal vez como algo muy complejo, podamos aterrizarlo y que podamos llevarlo a algo mucho más digerible. Con estos 5 momentos en el análisis estratégico de su organización, ustedes pueden construir un muy buen análisis de la competencia. Y estos 5 momentos son los 5 momentos que nosotros en el equipo de trabajo hemos utilizado desde hace más de 8 años en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, primer momento, definir cuáles son esos pares, que podamos tener en cuenta cuáles son esos competidores a los que yo voy a compararme. Ese primer momento es muy importante porque no me puedo comparar con alguien que sea el líder de la industria si apenas estoy empezando y que sé que la brecha de lo que hay que avanzar y lo que hay que alcanzar en tecnología, en capacidades, en infraestructura, en tiempo en el mercado va a ser muy significativa. Y tampoco puedo escoger a alguien que esté detrás mío con una cantidad de malas prácticas que yo sé que no generan impacto en lo que estoy haciendo. Uno de los principales propósitos por los que uno hace un análisis de la competencia es para entender cuál es el estándar de lo que está entregando el sector. Cuando decimos estándar es los mejores actores del mercado en mi eslabón, en mi cadena, en mi sector, en mi actividad, qué valor entregan, a qué nivel, de qué manera lo están haciendo llegar a los consumidores, cómo lo comunican, cuál es el nivel de sofisticación que se está entregando. Eso es muy importante contemplarlo cuando estamos hablando de un análisis de la competencia. Yo siempre sugiero que se elijan competidores, la cantidad de competidores que se eligen que sean impar, 3, 5, 7, para que pueda haber un ejercicio de análisis y que de alguna forma también haya una tendencia y una predominación a través de esos ejercicios impares en lo que estamos trabajando. El siguiente momento es que hagamos esa recolección de información. Esa recolección de información contempla también que establezcamos esos criterios que ahora les estábamos conversando. ¿Cuáles son los puntos en los que nos vamos a comparar con el competidor? ¿Va a ser en precio? ¿Tengo la forma de saber sus costos? ¿Tengo la forma de saber sus aliados? ¿Cuáles son los canales que utiliza? ¿Cuánto es el tiempo de entrega? ¿Los aspectos logísticos? Mm, el tiempo, indicadores asociados, por ejemplo, el costo de adquisición de tiempo y cuánto es ese tiempo de onboarding para que mi cliente, el cliente, se suba a usar el producto de mi competidor. Eso es algo que uno dentro de este ejercicio puede analizar y es establecer todos esos criterios donde uno vea que generan y que entregan valor en lo que uno está consolidando la organización. El tercer momento
es ya ese análisis de la información. Cuando hablamos de ese análisis de la información, este es un ejercicio colectivo, colaborativo dentro del equipo de trabajo, que haya diferentes perspectivas. Cuando hablamos de diferentes perspectivas es lo que ve el de finanzas, lo que ve el comercial, lo que ve el gerente de la organización, lo que ve el que diseña el producto o servicio. Es muy importante que ese análisis se haga en diferentes perspectivas para que al final se construya una convergencia en la solución y diseño de valor para el mercado. El cuarto momento ya es la valoración de mi posición sobre lo que establece, los puntos y criterios de comparación que establecimos. Y hay que tener en cuenta algo. Normalmente cuando uno hace un ejercicio de análisis de la competencia y llega a uno de los instrumentos que es un cuadro estratégico, algo así ustedes se pueden encontrar con los criterios. Cuando ustedes llegan a ese cuadro estratégico, una de las cosas que pasan es que uno dice, "Ah, mira que es que en este punto estoy muy bajito y debería estar más alto". Es un análisis adecuado. Puede que ustedes tengan puntos de comparación que decidan que son bajitos y que el valor para el mercado es que eso no tenga tanta sofisticación. No sé, la cantidad de módulos en una solución digital, el nivel de, ¿qué otro ejemplo podríamos poner? Mm, la cantidad de funcionalidades asociadas a las asistencias que pueda entregar un software. Hay soluciones que se eligen porque tiene lo justo y necesario para la gestión del negocio. Y puede que pase que haya un elemento de valor que esté en el número uno, porque para ese mercado eso no es valor, no es algo que genere significado, no es algo que entregue un factor novedoso para su organización. Entonces ahí es donde empezamos a identificar cuáles son esos up and downs, esos factores que uno podría establecer y que podría definir dentro del ejercicio de acompañamiento que está estableciendo. Y eso es muy importante que ahí lo contemplemos y que lo esclarezcamos en el ejercicio de análisis de la competencia. Eso se da aquí. Esa valoración para decir, este punto es 2, pero 2 en nuestra propuesta de valor no significa que sea mal. Nos damos cuenta y ahí es donde se hace ese contraste con el mercado. Nos damos cuenta que al mercado a esto no le interesa. Esto no es un factor de decisión para ellos usar el producto y es algo en lo que ni siquiera se fijan. Entonces ahí es donde empezamos a alinear y saber si somos costosos o no. Hay que tener en cuenta, si todos los puntos están en 5, significa que tendremos que garantizar desde el operativo que todo esté en 5. Y eso implicará sobrecostos. Pero si en mi mercado hay 2, 3 puntos que no le interesa el 5, sino que con uno, uno, un 2 están bien, pues es parte de lo que yo tendré que analizar en el ejercicio de madurez de mi negocio. Y por último, el paso quinto es ese aprendizaje, incorporarlo al modelo de negocio y desarrollar estrategias que permitan que podamos madurar y crecer en el ejercicio de acompañamiento y madurez de las organizaciones. ¿Listo? En todo esto, es importante que hablemos y entendamos dos conceptos. Y lo que ustedes están caminando, algunos irán en un paso más, en unos pasos más avanzados, y es tener clara la diferencia entre una empresa y un emprendimiento. ¿Listo? Y eso es muy, muy, muy importante. Quisiera preguntarles aquí, micrófono abierto, ¿qué es una empresa? ¿Qué entendemos por empresa? ¿Quién se anima o a escribirlo en el chat o a activar el micrófono y contarnos? No todos, no todos. ¿Qué es una empresa? Va a tocar disparar. Una Una, organización con ánimo de lucro. una empresa puede ser una unidad productiva compuesta por más de un cierto número de personas. Ok. Listo, Iván.
Aquí Darío Fernando Betancourt dice que con ánimo de lucro. ¿Apoyas esa definición? Sí, sí, claro. Digamos, si no fuera con ánimo de lucro, sería una fundación, una... Listo, listo, listo. A ver, ¿quién más? Acá dicen, una organización con ánimo de lucro, organizada y con procesos definidos. Emprendimiento, dice William, puede carecer de procesos definidos o áreas organizadas. Listo. ¿Quién más se anima? Bueno, aquí en Colombia, para ser ya definido como empresario, debes Ujú. reunir unas condiciones en la parte de constitución que te nombran como empresario. Entonces, la parte legal y constitutiva ante las entidades como Cámara de Comercio, como Industria y Comercio, es súper importante para que tú puedas ser llamado una empresa, porque incluso tú te dedicas a una actividad con ánimo de lucro, pero no estás constituido legalmente como un empresario con todo lo que eso implica para la carga tributaria, para la carga legal, Ujú. no te puedes llamar como tal un empresario. Listo. Yesenia, qué bueno verte por acá. Un abrazo. Gracias. Listo. Aquí, ¿quién más dice? Ansir dice, organización dedicada a una actividad comercial o industrial. Listo. Me gusta esto. Cuando hablamos de una empresa, es cierto, una empresa es una entidad con ánimo de lucro. Si nos vamos a la definición básica y coloquial de Wikipedia, lo establece un poco más palabreado. Si nos vamos a la DRAE, también nos dice, es una organización con fines de lucro. Eso es una empresa. Ahora, cuando hay una concepción de organización, como Yesenia lo estaba diciendo, eso establece una cantidad de comportamientos dentro de la organización. Y esa cantidad de comportamientos habitualmente están establecidas por estos 5 aspectos. Tengo una planeación estratégica, hay un manual de funciones y procedimientos, establezco unos estatutos, tengo un portafolio de productos y servicios y hay un jefe. ¿Qué pasa en este ejercicio con la empresa? Siendo una organización con fines de lucro, hay certeza en lo que hace. Eso es el mayor elemento o atributo que uno debe considerar en una empresa. Cuando ya tiene todo esto es porque es algo que se vuelve certero en lo que trabaja y en lo que define. A diferencia de lo de un emprendimiento. Cuando hablamos de un emprendimiento o de una iniciativa de negocio, es una organización temporal que está descubriendo qué tipo de empresa o qué tipo de organización consolidada puede ser. Un emprendimiento es eso que permite que yo construya un modelo de negocio y que entienda cómo me conecto en el mercado. Claramente hay una cantidad de decisiones de los que orquestan el negocio, de los que conciben el negocio. ¿Qué tipo de negocio será? ¿Es con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro? ¿Cómo me consolido? ¿Seré una SaaS? ¿Seré una organización, cierto, con características limitadas? Ya dentro de los registros mercantiles que hay en el tipo de organización que haya. Cuando llego a ser una organización consolidada, más allá de si es con fines de lucro o no, tengo certeza de lo que hago y de lo que ofrezco. En los 5 puntos que ahí decía, tengo claro un producto o servicio que entrego al mercado, tengo claro cuál es mi mercado, tengo claro cuáles son los estatutos y la forma en la que sabemos que debemos comportarnos para que las cosas pasen. Y eso es muy importante que lo consideremos. Muchos de ustedes en este momento son una organización temporal que está descubriendo qué tipo de organización consolidada van a ser. Y esa transición es lo que se logra a través del entendimiento del modelo de negocio. Cuando uno tiene una solución, existen muchas soluciones que no tienen una organización alrededor. Existen muchas soluciones que se consumen, se usan, pero que no tienen un modelo de negocio concebido para consolidar una organización que soporte ese modelo de negocio. La transición, el vehículo entre la organización temporal, emprendimiento que actualmente tenemos y la organización consolidada, eso que los conecta es la concepción de ese modelo de negocio, que pasamos de la hipótesis
de la incertidumbre a la certeza en la consolidación de lo que estamos haciendo. Y es lo que Steve Blank establece en su libro The Lean Startup, ¿sí? Y es cómo es una organización temporal que busca un modelo de negocio que sea repetible y escalable. Que en esa metodología, él define que ese modelo de negocio, encontrar ese modelo de negocio, se basa en estos tres momentos del proceso. ¿Cómo construyo ideas para poder medir con un producto y aprender a través de los datos? Y se vuelve un ejercicio de iterativo incremental. Lo que yo les decía, todo pasa en el ahora en la concepción de negocios. ¿Qué significa que todo pasa en el ahora? Es que cuando estoy entregando el producto al mercado, me doy cuenta si el problema sí se resuelve completamente, si la solución es la adecuada, si estoy dispuesto a hacer los cambios en mi organización y en mi equipo de trabajo y en mí para garantizar esa solución que yo sé que entiendo. Y si se dan cuenta, son todos los eslabones en el momento de madurez de la organización. Y es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, porque el tiempo en el que ustedes transiten y la velocidad a la que vaya, ¿cierto? Dependerá también de cómo conciban su negocio y de cómo lleguen a este ejercicio. Si nos vamos hacia el cuerpo del conocimiento que ya hay en el mundo y que ya conocemos, antes construir un negocio era un ejercicio de incertidumbre en donde la certeza se daba a través de únicamente los peritos, porque no estaba esa concepción de que yo pudiera ir a hacer experimentos tempranos para darme cuenta si la solución que estoy construyendo va a generar valor o no. Yo antes hacía un plan de negocios y a través del plan de negocios iba y un plan de negocios que pagaba con un perito para que me dijera cómo ese documento escrito al final iba a generar impacto. Eso, hoy en día, con estas disciplinas y áreas del saber, ya no es tan fundamental que se empiece desde ese punto. Un plan de negocio sigue siendo un documento importante y fundamental en la madurez de una organización, porque para eso es, para consolidar la organización. Pero hay otra cantidad de disciplinas y áreas del saber que en estos últimos 15 años se han ido sumando y que se han ido descubriendo, que nos ayudan a caminar en el ejercicio de la madurez de nuestros negocios, de lo que llamamos el desarrollo de negocios. Y aquí hay que pensar en el pensamiento de diseño, ¿cierto? Que es un espacio que aquí en este espacio, en este programa de acompañamiento, estamos pendientes de proponer una nueva agenda para también contarles un poco sobre esta disciplina. El business design, que es esto que estamos viendo hoy. El product design o service design, ¿cierto? El customer experience y el user experience. Yo aquí lo dije ahora, hablamos de un plan de negocios. ¿Cuál es la diferencia que concebimos entre un plan de negocios y un modelo de negocio? Vuelvo y abro micrófono. ¿Qué me dicen? ¿Qué va primero? ¿Uno reemplaza al otro? ¿Son hermanitos? En una parte le decimos plan de negocio y en otra parte le decimos modelo de negocio, pero al final es lo mismo. ¿Cómo concebimos la diferencia entre un plan de negocio y un modelo de negocio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo? Pueden escribir acá en el chat o pueden activar micrófono. Sanay, cuéntanos. Pues yo creería que, buenas tardes para todos, yo creería que el plan es como lo que se tiene pues pensado en un comienzo. O sea, de Mm, pronto uno se imagina muchas cosas, pero realmente en el camino uno tiene que pulir eso, porque no creo que sea posible como sacar todo. Y pues el modelo de negocio finalmente es como la ruta que sí se va, es como el modelo definitivo, creería yo. ok, listo. Aquí Yesenia dice que primero es el modelo de negocio, el plan de negocio es la ejecución de ese modelo. William Hernández dice que el plan de negocio es una ruta y el modelo de negocio es el vehículo. Listo. ¿Quién más nos dice? ¿Quién más nos cuenta? ¿Quién más se anima? Muchachos, es válido equivocarnos. ¿Listo? Eh, yo creería que ya pues todo el modelo de negocio eh, ya es como todo el proceso.
todo el Ujú, proceso de todo el negocio. ok, Entonces, esa sería como la diferencia. Ya el plan de negocios ya, pues claro, una planeación, pero sí sería esa diferencia. listo. ¿Alguien más? Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más nos quiere contar? Dice Darío, el plan mide un periodo, el plan mide a un periodo, se mide a un periodo, el modelo de negocio. ¿Me quieres clarificar más, Darío, lo que estás diciendo? El plan mide a un periodo, el modelo de negocio. Listo. Voy a avanzar. Un plan de negocio es un documento escrito que establece las proyecciones de lo que ya conozco que sí funciona en mi organización. Un modelo de negocio es la representación de la forma en la que se conecta o se conectan los involucrados en un espacio, en una situación que llamamos negocio. Interactuamos. El modelo de negocio es lo primero que yo debo descubrir, que yo construyo, y el plan de negocios es lo que yo proyecto en el tiempo para que se mantenga ese modelo de negocio. Y a través del plan también me voy dando cuenta cómo evoluciona el modelo de negocio en medida en la que funcionan los intereses de los involucrados en el negocio. Que los involucrados son mis proveedores, mis colaboradores, mis clientes, ¿cierto? Que eso ya es algo que con Juan Manuel se vio la semana pasada. ¿Cuáles son los involucrados, los diferentes tipos de involucrados y cómo conocerlos nos ayuda a tener certeza en las expectativas de lo que cada uno está haciendo y está construyendo? Cuando hablamos de un plan de negocio, es un documento escrito que proyecta en el tiempo la continuidad del negocio. Un modelo de negocio es la idea y es la materialización de una representación de lo que pasa en el entorno donde estoy. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Los planes de negocio antes se construían bajo la perspectiva del perito o de los peritos que yo vinculaba, de esos expertos que yo vinculaba. Y era construyamos, construyamos, construyamos un plan ideal que pudo estar muy bien redactado, perfecto, pero que no era una representación de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque les faltaba pensar el modelo de negocios. Y ahí es donde nos damos cuenta. ¿Cómo sé que hay un modelo de negocio que está bien definido? El modelo de negocio que está bien definido funciona porque entrega tracción al producto. ¿Qué es tracción? Y es eso con lo que interactúa mi involucrado que a mí me genera también una reciprocidad. Es que usen mi producto, ya. Factores de uso y consumo, eso es tracción. Que el consumidor decida comprar el producto, que el usuario decida que le sirve y que lo usa. Desde Osterwalder, en el 2009, aproximadamente 2010 que salió este libro, un modelo de negocio se define como las bases, los cimientos sobre los que una organización crea, proporciona y capta valor. Al final es cómo logro concebir una organización que entregue valor al mercado. La respuesta a de qué manera entiendo el valor que entrega al mercado mi organización es el modelo de negocio. El plan de negocio permite que yo tenga una continuidad en el tiempo de ese modelo de negocio que ya descubrí. ¿Qué pasa? Desde lo que hemos trabajado en el equipo de trabajo de Mirus Smart hace varios años y con las cosas que hemos podido hacer y que hemos tenido la oportunidad, hemos llegado a concebir otro concepto y es que es la identificación de factores de interacción y comunicación que generan y transfieren valor. Partiendo del concepto que cuando hablamos de hacer negocios, lo primero es que haya confianza. Si no hay confianza, la interacción y la comunicación no se logran asertivamente para que al final podamos encontrar lo que permite que se transfiera valor. Y eso ustedes lo han sentido siempre. Si ustedes no confían en ese fulano, en esa persona, no habrá negocio. Ni siquiera lo van a invitar. Van a empezar a alargar las cosas. O sea, es parte de lo que ahí empezamos a entender. ¿Esto a qué nos lleva?
Cuando estamos madurando negocios, es muy importante desde el análisis del negocio, desde el diseño del negocio, entender nuestro modelo de negocio. Pero no nos podemos quedar ahí, porque es que la organización no la consolida el modelo de negocio. La organización la consolida el modelo operativo del negocio. Cuando hablamos de un modelo de negocios, el modelo de negocios puede ser representado a través de este gráfico también. Pueden ser muchas representaciones. Este es uno de los que más nos gusta, ¿sí? Este modelo de negocio es el de una plataforma que aquí todos conocemos, que es Airbnb. Hoy, los factores de interacción y comunicación que los conectan se siguen manteniendo. Cambian los intereses, las perspectivas de calidad, las funcionalidades de lo que puedo hacer, se vuelve más fácil, se vuelve más común, se vuelve más habitual. Estamos más acostumbrados. Pero este modelo de negocio, la representación del valor que entregan, lo pueden expresar en este gráfico. Y es algo a lo que nosotros debemos llegar. ¿Cuál es la diferencia entre esto y cualquier hipótesis? Que se sabe que aquí funciona, porque hay un modelo operativo que detrás soporta que eso esté funcionando y que es importante que entendamos que la continuidad del negocio depende del modelo operativo que podamos montar en el negocio. ¿Cómo así modelo operativo? Más adelante, y ustedes algo que van a empezar a darse cuenta, en el hacer es que nos damos cuenta si nuestro modelo de negocio de verdad es asertivo y si es consolidado o no. Porque ese hacer implica directamente que tenga que ver con el consumidor, con el usuario. Cuando hablamos de un modelo de negocio tiene una estructura de la identificación de necesidades, de la definición de la propuesta de valor. Ahí es donde se centra todo en la organización. ¿Qué es lo que te hace diferente en la organización? Ya hemos hablado varias veces de eso. ¿Cómo construimos y nos damos cuenta de lo que es valor a través de un producto mínimo viable? Y miren que es un enfoque centrado en el usuario y en el cliente. Hay una convergencia. Antes, las organizaciones que se diseñaban estaban enfocadas no en el consumidor final, sino en la experiencia del perito que construye el modelo de negocio, o en yo que tengo la plata, o el inversionista que tiene la plata. Crecimiento iterativo y ágil, aprendemos a través del hacer, se vuelve iterativo y incremental, enfocado en crear aplicaciones que ofrezcan contenidos de forma efectiva, y es como cuando hablamos de aplicaciones no piensen en tecnología, no es una app, ¿sí? Es en lo que podemos directamente aplicar en el hacer cotidianamente. Y un buen ejercicio tomará entre 3 y 6 meses entender hacia dónde está el modelo de negocio, entender hacia dónde se dirige el modelo de negocio. Y aquí ya empezamos a caminar hacia estos ejercicios de lo que es la transformación digital. Todos ustedes que están aquí en este programa de acompañamiento se vincularon porque quieren encontrar la forma en la que su modelo de negocio pueda adquirir características de lo que hoy en día se llama la transformación exponencial. Y es que pensemos en cómo el negocio puede subsistir en la abundancia, no en la escasez, que es algo que ya vamos a ver más adelante. Cuando caminamos hacia la transformación digital, debemos comprender nuestras capacidades, debemos entender nuestros involucrados, debemos saber cuáles son los tipos de relaciones que construimos con esos involucrados para al final saber cuál es la solución adecuada de lo que se va a dar. Este gráfico muy probablemente lo hayan visto y es lo que habla de la economía 4.0 o la economía digital o la revolución industrial o la industria 4.0. Y es cómo nos hemos movido casi que cada siglo y cómo vamos subiendo escalones de lo que hoy en día permite la tecnología. Hablar de un diseño de negocios digital y hablar de un modelo de negocios digital, sí o sí tiene que hablar de transformación digital, porque sus soluciones son la transformación digital de sus clientes. Ustedes son el vehículo en el cual su cliente se sube al bus de la transformación digital, porque no todos tienen la capacidad en el universo de mercado de subirse y entender cómo pueden diseñar un producto propio para llevarse y llevarlo a la transformación digital. Aquí hablamos de la industria 1.0, ¿cierto? La energía a vapor, pasamos al siguiente escalón, a la producción masiva a través de este tema de la electricidad,
después pasamos a la industria 3.0 cuando empezamos a hablar de la electrónica y la automatización, y pasamos a lo intangible, me gusta decirlo a mí, y es la economía de lo intangible. Y la economía de lo intangible es un salto, hay una brecha que su responsabilidad como diseñadores de negocios digitales es cerrar esa brecha, que no se dé. Voy a corregirlo, que sí se da, ustedes puedan encontrar la forma de saber cómo acompañar a sus clientes para que eso no sea algo que les impida seguir garantizando lo que necesitan que se garantice en sus negocios. Entonces, en este sentido, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es la oportunidad estratégica que tiene la organización, ¿cierto? De incorporar nuevas tecnologías y nuevas formas en las que diseñen sus soluciones apoyándose en lo intangible. Entonces, si hablamos de ese gap que hay entre la industria 3.0 y las que la preceden y la industria 4.0, hablamos que la transformación digital es ese puente que queremos construir donde a través de un muy buen conocimiento del sector que vamos a transformar, de cómo funcionan los procesos, podamos hacer cambio. Y ahí estamos hablando de decisiones, capacidades, procesos y recursos, para que lo intangible se convierta en el activo principal para que el negocio crezca. Y eso está conectado con el concepto de escalabilidad. La escalabilidad será exponencial, el crecimiento del negocio, perdón, será exponencial dependiendo de sobre qué activo entregue la responsabilidad de que mi negocio crezca. ¿Cómo así que activo? Es claro para todos que el activo humano es el primer activo de una organización y es el más importante en una organización. Pero también es claro que no es el más adecuado si queremos hablar de escalabilidad o de crecimiento exponencial. Por eso está la tecnología, ¿cierto? Por eso hablamos de ese concepto de hacia dónde va la escalabilidad en lo que estamos construyendo. Y eso es algo que, pues bueno, hablaremos más adelante de escalabilidad en otras charlas. Lo intangible. Lo intangible es hacia dónde camina la transformación digital. Y ese ejercicio de lo intangible entrega una cantidad de beneficios para la organización asociados a el acceso y apropiación del conocimiento para tomar decisiones. Sin información pertinente, adecuada, no puedo tomar decisiones. Oportuna. Estrategia. Entrega eficiencia organizacional y gestión del caos. Permite medir la capacidad del crecimiento de la organización. Reduce los esfuerzos y sobrecostos en la operación del negocio. Maximiza la oportunidad, maximiza las oportunidades de acompañamiento y asistencia al mercado. Esta última me gusta mucho. Cuando sabemos incorporar la tecnología a nuestra organización, podemos dejar que el activo humano se encargue de lo que mejor sabe hacer: atender, asistir, acompañar a que otras personas puedan alcanzar y puedan resolver esas necesidades que necesitan resolver. Muchas veces, y en mi experiencia me he encontrado con muchas organizaciones que se dejan absorber de lo operativo en la organización, de la información que hay que registrar, de los informes que hay que entregar, y nos olvidamos que como organización nuestra consigna principal es servir. Y ese servicio implica y detona directamente una acción que es del ser, principalmente. Y es algo de lo que la transformación digital entrega. Perspectivas de la transformación, y aquí ya es cuando hablamos de que desde este punto de lo intangible, esta perspectiva nos lleva a enfocarnos en cuál es ese ejercicio de transformación desde la información, desde los servicios digitales y desde el intelecto que entrega el talento humano a estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales en la transformación digital? Muchos libros hablan de muchas formas de hacer transformación digital. Les dan muchos nombres diferentes a muchas cosas.
Pero al final son estos 4 elementos que hay que considerar. ¿Cuáles son los involucrados del negocio que toman decisiones y que están dispuestos a caminar en ese ejercicio de transformación, no solo digital? ¿Cuáles son esas capacidades que debemos contemplar y que más adelante profundizaremos? Capacidades para tomar decisiones, capacidades para relacionarse, capacidades para producir, capacidad para operar, capacidad para multiplicar, que es lo que entrega la capacidad financiera, así como la tecnología. Son multiplicadores. Mm, Muy pocas veces van a encontrar que se hable de capacidades desde esta forma en la que lo estamos hablando. Porque van a decir, bueno, ¿cuál es la capacidad productiva? Sí. ¿Cuál es la capacidad que tienen en el área comercial? Pero se nos olvida lo importante. Un negocio crece por la capacidad que tiene, por ejemplo, de relacionarse. Y sobre esas relaciones, miramos cómo tomamos decisiones acertadas de con quién nos conectamos y con quién no nos conectamos. Y eso hace parte también de esos ejercicios de cambio y de transformación. Procesos de negocios, importante, fundamental. Sin entender el proceso del negocio, no puedo construir una solución digital. Porque al final la solución digital tiene que estar diseñada de tal manera que sea autónoma en el uso del consumidor final, del usuario final. Porque si no, no es posible que escale. Porque ya nos vamos a dar cuenta más adelante en esta presentación, la configuración de la escalabilidad depende del mercado, no de mi organización. Y hacia allá hay que diseñar el modelo de negocio. Y por último, el modelo de negocio. Y es cómo diseño valor, cuál es mi segmento de mercado, cuál es el modelo de transformación que voy a incorporar, cuál es el tipo de infraestructura que tengo y cuál es el modelo financiero adecuado que debo vincular en mi modelo de negocio. Cuando caminamos hacia el ejercicio de la transformación digital, los procesos tienen que cambiar, tienen que mutar, cambian de estados. Aquí podemos ver esos 4 estados. Son 4 momentos en la vida y en la madurez de un proceso. ¿Qué es lo que ustedes en sus soluciones digitales están haciendo? Cuando ustedes son un delivery, cuando ustedes son una plataforma que permite que yo registre cuentas, están digitalizando un proceso de una organización que tendrá que hacer algo y están identificando que ese proceso sea tan importante, tan crucial, tan significativo que ese cliente esté dispuesto, que es involucrado, perdón, esté dispuesto a pagar para que se convierta en cliente. Si no entendemos el proceso de negocio que le estamos ayudando a ejecutar a nuestro cliente desde una perspectiva digital, no tendremos una solución digital con impacto. Y por eso es que les ponemos acá estos 4 momentos en la comprensión del proceso de negocio. Primero es la caracterización, es decir, ser conscientes de que ese proceso existe y que así como lo hace la empresa A, lo van a hacer 100 empresas en ese sector económico. Porque sus soluciones para que sean escalables necesitan entregar impacto en un proceso del sector de negocio. Por eso es que hacemos el análisis de la industria, para saber ahí qué hay que hacer. Ese impacto que ustedes generan a esa industria es porque se dan cuenta que esa industria, todas las que están en el tercer eslabón de esa industria, tendrán que vender, distribuir, registrar algo. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es ese proceso de negocio que ustedes están permitiendo que se dé? Gestión de proyectos, tienen que hacer todos. Ventas, tenemos que hacer todos. Pero hay software especializado en ventas cuando estamos hablando de ventas consultivas, o estamos hablando de gestión de cuentas de marca, o estamos hablando de que son los Key Account Manager, ¿cierto? Para el farmacéutico. El proceso de ventas en el sector farmacéutico es diferente al proceso de ventas en el sector del café. Son diferentes niveles de relación, son diferentes actores, hay unas expectativas y tiempos diferentes. ¿Hacia dónde está pensada su solución? ¿Cuáles son ese tipo de características que ustedes van a contemplar y que van a entender en el proceso de negocio para decir aquí tengo la diferencia?
Hay muchas cosas que ustedes se ahorran en la validación con el cliente cuando llegan con el proceso entendido de lo que él tiene que hacer. Porque si yo, como diseñador de soluciones, conozco más del proceso de a quien se lo voy a diseñar, ya tengo la atención de mi consumidor, de mi potencial consumidor. Tengo cómo conversarle, tengo cómo entrevistarlo. Formalización del proceso. Es establecer eso cuánto dura, cuánto debería ser el tiempo óptimo en el que eso se va a realizar, con qué nivel de esfuerzo, cuántos actores están involucrados en ese ejercicio. Automatización. Levanto las manos y empiezo a incorporar características, ¿cierto? Tecnología que permite que yo establezca un comportamiento y un conducto regular de cómo debería hacerse y que la tecnología me ayude en eso. Y por último, la digitalización, y es que al 100% yo pueda acceder a ese servicio sin necesidad de que sienta que necesite a alguien más para consumirlo. Ahí es otro nivel de servicio. Y todo esto requiere un proceso de onboarding y de acompañamiento en lo que uno llama la gestión del cambio, ¿cierto? Que es algo que ustedes en sus startups y en sus soluciones digitales deben contemplar. ¿Cuál es la gestión del cambio? Es decir, ¿cuál es el nivel de adherencia? O si lo hablamos en negativo, ¿cuál es el nivel de resistencia que tiene mi potencial usuario en subirse a mi producto? Porque si mi producto es difícil de usar, tengo un problema en mi modelo de negocio. Y ahí es donde se vuelve costoso, más allá de que el producto yo sepa ya cómo es. Aquí hay un ejemplo de un comparativo entre un proceso de compra y un proceso de venta tradicional y digital, donde por un lado, la venta tradicional, que está a la izquierda, hablamos de un banco de datos, definimos una agenda comercial, hay unas visitas, unas sesiones de lo que se está trabajando, y al final yo decido si sí o no y recibo un producto. El activo primario ahí, ¿quién es? El agente comercial, el asesor comercial que llama, que levanta el teléfono, que hace telemarketing, que saca la cita, que prepara la presentación, que está constantemente ahí moviendo y traccionando para que haya un resultado. Al otro extremo, hablamos de la venta digital, en donde en una plataforma dispongo de información, dispongo de contenidos de valor, que se le llama desde el marketing, para que a través de ese contenido de valor, mi contenido genere atención, capture la atención. Y esa atención, que es un interés autónomo de mi usuario, al final yo lo lleve por una ruta que he diseñado, que he automatizado para que se decida la compra, sin que esté un agente comercial en la insistencia al 100%. En todo esto se evoluciona. Hay decisiones de lado y lado de cómo podría ser. Pero esto es un ejemplo en los momentos en los que está ese pensamiento de la digitalización de los procesos. Ustedes, si son una startup, van a digitalizar un proceso de lo que hoy en día se hace tradicionalmente. Y aquí van a empezar a pensar, ¿cuál es la mejor forma de entregar esa solución al mercado y que eso tenga todo esto de lo que llamamos una óptima experiencia de usuario? Porque si el usuario siente que le es útil, no tienes que convencerlo de que lo use. Y ahí es donde empezamos a generar las preguntas asociadas a un muy buen modelo de negocio. Los involucrados del negocio. La semana pasada Manuel habló de involucrados. Sí, abiertamente. ¿Cómo hacemos un mapa de involucrados? Los que son core, directos e indirectos. Aquí ya en el encadenamiento de valor tienen nombre. Son 3 tipos de involucrados que nos debe importar en la construcción de nuestro modelo de negocio. El proveedor que tengo, qué me entrega, qué capacidad me suple y hasta qué punto ese proveedor se puede convertir en un aliado. Porque mi aliado puede ser un proveedor o un cliente. Los dos pueden ser aliados o alguien que esté en otro nivel de adyacencia en mi solución, en mi concepción del modelo de negocio. Los colaboradores, ¿cómo entiendo mi equipo de trabajo? Y aquí algo que yo siempre digo, a veces pensamos que el involucrado más importante en mi organización es mi cliente y no. Mi involucrado más importante es el colaborador. Sin colaborador no hay organización. Sin organización no hay quien soporte una solución. Y si no hay quien soporte una solución, no hay consumo.
Y es algo que debemos tener en cuenta. Y por último está el cliente, el consumidor, con lo que se entrega. ¿Cómo garantizar la propuesta de valor en un producto digital de uso autónomo por parte de los involucrados? La respuesta es que los empoderamos y diseñamos una solución, que es lo que ustedes están haciendo en este programa de acompañamiento. Están diseñando una solución para que al final ese consumidor se convierta en el concepto de prosumidor. Porque cuando yo le entrego al proveedor de una organización un software, él es usuario y él también alimenta y entrega datos y me entrega información para yo comprender el negocio. Yo ahora les hablé que cuando estamos pensando en la concepción de un modelo de negocio digital hay que pensar en la abundancia. ¿Qué significa pensar en abundancia? Significa que ya no vamos a establecer el nivel de valor por la escasez. Ya no es un pensamiento de escasez en la organización, es un pensamiento de abundancia. Ese pensamiento de abundancia nos hace pasar de que la ganancia está en la escasez y en que yo sea exclusivo porque tengo poquito y puedo cobrar más, ¿sí? O en que esa sea mi ventaja competitiva, en que podamos hacer un ejercicio hacia la restricción de uso, como esto es exclusivo, te sirve a ti. Y a ti entonces te vale más porque te llego con esta solución. Y el dinero es la principal transacción, el cash. ¿Cuánto tienes en el ejercicio? Y se vuelve algo de movimiento. Cuando pensamos en la abundancia, es tanto el impacto que el modelo de negocio per se establece que uno pueda entregar una solución abierta y gratuita, hablando gratuita sin que exista directamente la transacción de dinero para que yo consuma esa solución. Hay dineros que vienen desde otro lado y es parte de la evolución del modelo de negocio. Pero ese pensamiento de abundancia es el que tenemos que empezar a configurar en nuestro modelo de negocio. ¿Cómo logramos aprovechar todas estas Ds que hay aquí? ¿Cierto? Que hablemos de cómo somos digitalizados, ¿sí? De cómo a través del uso de la tecnología, del concepto de lo digital, podemos entregar soluciones aprovechándonos de ese activo, ¿cierto? Intangible que genera acceso y que permite que estemos haciendo cosas como lo que estamos haciendo en este espacio, ¿sí? Que sea deceptorio y es decir, que podamos pensar en que en que al principio es difícil de lograr y de encontrar un modelo de negocio, que hay una resistencia, que hay una fricción. Construir un modelo de negocio digital implica que yo durante mucho tiempo no conciba que hay un ejercicio de rentabilidad en mi organización. No pasa en todos los casos, pero eso es porque cuando hablamos de inversionista y del por qué ustedes también están en este espacio, es porque se dan cuenta que encontrar la configuración adecuada del modelo de negocio que los haga consumibles de forma masiva, pues demandará que haya alguien que ponga recursos y que confíe en su buen análisis para diseñar un modelo de negocio, para conectarse, para gestionar las capacidades que al final les permitan entregar valor, que sea disruptivo y es que pensemos en algo que no se ha hecho. Yo siempre he dicho que para mí la industria de la música es de las industrias que más ha sabido o que más ha tenido que adaptarse para escalar y para brindar acceso con el beneficio que entrega. Y eso es un ejemplo de disrupción. Cambios disruptivos. ¿Cómo cambiamos de tecnología? ¿Cómo pasamos del long play al cassette, del cassette al CD y que son tecnologías tan diferentes, incluso en el dispositivo, y cómo ese cambio ha generado beneficios en otras industrias para poder vender y para poder producir el tipo de reproductor que se necesita en esa tecnología que se está entregando? Desmonetizado, lo que yo ahora les decía, y es que no pensemos en que el valor al final es quién me paga, ¿cierto? Cuando hablo de quién me paga es dentro de la configuración del modelo de negocio. En un modelo de negocio digital, ya sabemos hoy en día que necesito que haya un volumen de usuarios que solo usen mi producto, porque sé que ese volumen de usuarios que usan mi producto me va a permitir que yo pueda monetizar al que también tiene otros intereses y que tiene directamente el recurso que necesito para que se dé.
desmaterializado, y es que empecemos a consolidar dispositivos donde esos dispositivos se vuelven multiuso en una cantidad de funcionalidades que hace 20 años, 30 años, teníamos, como el ejemplo aquí lo dice, el GPS, el radio, la cámara, los mapas, que eran tecnologías diferentes, independientes para su uso y que ahora convergen en un dispositivo que se vuelve el que tiene una cantidad de aplicaciones y de funcionalidades. Y democratizado es porque al final lo que funciona en el mercado no es lo que alguien decide que pone y todos usamos, sino lo que nosotros como consumidores, prosumidores, decidimos que puede generar impacto. Esto es un pensamiento de abundancia. Y hacia allá hay que pensar el modelo de negocio digital que ustedes conciben. ¿Cómo logran generar impacto? ¿Cómo logran generar tracción demostrando que su solución digital puede ser consumida en masas y alrededor de ese consumo en masas, entendiendo por qué los prefieren a ustedes, empezamos a consolidar un modelo de negocio? Quisiera hacer una pausa y preguntarles hasta ahora cómo vamos, qué preguntas tienen sobre esto que les he conversado, para que empecemos a hablar ya otros temas y elementos dentro de este ejercicio. ¿Ahora hay alguna pregunta? ¿Apreciación? ¿Cómo vamos hasta ahora? Listo, Ansir dice que muy bien. Chicos, o manito arriba, me quedé hablando solo. ¿Qué dudas tienen? Ok. Cuando hablamos de un modelo de negocio, hay que pensar varias cosas. Enfoques de un modelo de negocio. Hay muchos enfoques. Los tradicionales son estos, bueno, tradicionales no, los más comunes son estos 5, en donde uno más ve y en donde desde mi experiencia más he visto que hay negocios hacia estos enfoques. Está el tradicional, que el tradicional concebimos que es el de siempre. Tengo un proveedor, hago una transformación de una materia prima y al final entrego un producto. Soy un puesto de empanadas, soy alguien que, ¿cierto? Está en el ejercicio de tradición, del ejercicio tradicional. Sostenibilidad, ¿cierto? Un modelo de negocio operado que garantiza que seamos amigables con el entorno. Y eso, cuando hablamos de entorno, involucra el medio ambiente, involucra que mi modelo de negocio en el territorio en el que esté también pueda generar bienestar a todos los involucrados, proveedores, colaboradores, la población en general, como estamos concebidos. Y es el impacto ambiental y sociocultural. Hacia la economía colaborativa, cuando hablamos de economía colaborativa, estamos hablando de cómo el que antes era mi proveedor ahora se vuelve mi aliado, y juntos, aunque somos organizaciones independientes, podemos construir un modelo de negocio para que las ganancias sean distribuidas según el nivel de esfuerzo y aportes entregados en ese modelo de negocio. La economía circular está enfocada en este ejercicio de cómo el residuo de una industria sirve como insumo para que se den otro tipo de transformaciones. Se ve en el café, por ejemplo, con el residuo del café se puede hacer artesanías, sirve para otro tipo de transformaciones. El calzado, por ejemplo, el residuo del calzado sirve para otro tipo de transformaciones. Y la economía digital, que es la que mayormente los vincula a ustedes. Ustedes pueden tener todos los enfoques que quieran vinculados, pero al final por lo que más ustedes van a ser vistos es porque son de la economía digital. Y también existe esto que son los estilos de interacción, que cuando hablamos de los estilos de interacción son estos 5, muchos. Uno podría configurar y encontrar muchos tipos de estilos de interacción. El B2C, ¿cierto? Y es una solución en donde se entrega una solución, la relación entre una empresa y el consumidor. El B2B, que establece la relación de cuando yo soy una empresa que solo vende servicios a otra empresa. Está el B2Government, Business to Government, que es una organización que le vende soluciones al área del sector público. Está el Customer to Business, y es cuando, por ejemplo, logramos construir plataformas donde
un consumidor puede vender soluciones y entregar beneficios a una industria. Y el customer to customer es cuando decimos que al final podemos desarrollar una cantidad de plataformas donde hay freelancers que tienen soluciones que le brindan beneficios a consumidores finales. Hablemos de los módulos del modelo de negocio. No voy a entrar a explicar a profundidad cada módulo, porque si ustedes entran a internet y buscan modelo de negocio Canvas, habrá un video de 3 minutos que les diga qué se diligencia en cada uno. Aquí voy a contarles cuando nosotros analizamos un modelo de negocio, bajo qué perspectivas analizamos un modelo de negocio y cómo nos damos cuenta si un modelo de negocio está construido adecuada o inadecuadamente. Separamos los módulos en estas perspectivas. ¿Qué ofrecemos? ¿Cuál es la solución que se está entregando? ¿A quién? O sea, ¿cuál es el mercado que se está entregando? ¿Con qué y cómo? Que son las capacidades y procesos vinculados. ¿Qué es lo que me permite? Ahora yo les había dicho del modelo operativo. El modelo operativo es ese con qué y cómo. Y por último, ¿cuánto? Que es ese ejercicio ya de finanzas. Nosotros separamos el modelo de negocio en estas cuatro formas de análisis. Más allá de empezar a diseñar y a decir, bueno, ¿cuál es el segmento de mercado? Que es el primer momento de lo que uno hace. Miramos cuál es el equilibrio entre lo que yo estoy ofreciendo como solución, cuánto me cuesta como solución garantizar que eso esté disponible para que el usuario se lo lleve y lo use, y con qué frecuencia y velocidad el usuario lo compra y lo consume. Con esos análisis empezamos a trabajar, bueno, y abajo, el tema financiero, empezamos a mirar si un modelo de negocio está adecuado o inadecuadamente construido. En las mentorías y parte de lo que mm, habrá en los espacios de mentorías grupales y que sacaremos espacios para, ya que ustedes nos cuenten y que podamos avanzar en el modelo de negocio y en la identificación del problema, hablaremos más a profundidad de cada uno de sus modelos de negocio. Algunos nos han escrito para preguntarnos cuánto saqué en la valoración para seleccionarme entre los 20. Quisiera saber qué retroalimentación tenemos. Eso es algo que en las mentorías y en los espacios que más adelante también Andrés Felipe, que los llamará, les contará, es algo que vamos a profundizar. Pero tengamos en cuenta esto acá. Cuando hablamos de un modelo de negocio, el modelo de negocio es el equilibrio en estos cuatro elementos. Cuando yo hago el segmento de mercado, la relación con los clientes, los canales, sí, yo lo describo. Pero analizar el modelo de negocio para saber si ustedes tienen la capacidad de soportar una solución y de soportar la frecuencia en la que el mercado consume la solución, eso es algo que aquí empiezan ustedes a identificar y empiezan a darse cuenta si se colapsan y también qué es lo que le van a pedir y lo que le van a preguntar al inversionista. Cuando uno ve el modelo de negocio, solo en el Canvas, a veces no vemos este gráfico. Este gráfico, como está conectado, permite que podamos entender que todo hace parte de un encadenamiento de valor. Mi cliente acá me prefiere porque tengo unos canales y construyo una relación con él. Y esos canales es para entregarle el valor que yo he diseñado. Y lo que aquí es valor, lo logro porque acá tengo una infraestructura que es el qué y el cómo, o sea, los procesos y las capacidades, para que aquí, en en estos aliados, en estos segmentos, en estos recursos claves, en estas actividades claves, yo pueda generar impacto. Cuando yo les decía ahora, es muy importante que empecemos a pensar en nuestro modelo operativo después del modelo de negocio, es porque acá yo no puedo garantizar valor si acá me colapso. Si yo hablo de tiempo, si yo hablo de diseño, si yo hablo de frecuencia de entrega, si yo hablo de velocidad de entrega, todo lo que yo prometa acá es estas tres casillas lo que lo va a garantizar. Esta es la infraestructura. Entonces, la propuesta de valor no solo es lo que él quiere,
o lo que está dispuesto a consumir. La propuesta de valor es lo que él quiere y lo que yo con mis capacidades estoy dispuesto a garantizarle para que me prefiera. Cuando yo acá me colapso y me doy cuenta que lo que él necesita ya sé qué es, aquí es donde yo empiezo a sumar capacidades. Ah, necesito sumar capacidad financiera. Voy y busco la banca o busco un inversionista. Pero pasa algo curioso. El inversionista me hace caso cuando le he demostrado que sin él mi negocio puede funcionar. Porque se da cuenta que ya encontré un cómo, o sea, un proceso para generar valor a ese cliente. Y que lo estoy invitando a que sume el negocio y su capital inteligente va a generar valor. Porque va a multiplicar lo que aquí estamos haciendo y nos va a dar la forma en la que podamos construir. Voy a explicar a profundidad el segmento de mercado y la propuesta de valor. Los demás elementos no los voy a profundizar y es algo que hablaremos ya específicamente en las mentorías. El primer ejercicio que uno trabaja es el segmento de mercado. Y en nuestra concepción está como de último. Yo diría, pero ¿por qué el segmento de mercado es el primero? Porque yo construyo mi modelo de negocio en función del mercado. Y eso al final, ¿qué implica? Que yo conozca mi mercado. Cuando hablamos de una segmentación tipo B2C, la segmentación tipo B2C contempla estas 4 tipos de segmentación. La segmentación geográfica, ¿cuál es el alcance de la cobertura de mi solución? Cuando estamos hablando de soluciones digitales, esto no tiene mucha relevancia. No es que mi solución digital puede llegar a Estados Unidos, en cualquier parte la pueden usar. Ok, la pregunta ahora es, ¿el valor que percibe el que está en Estados Unidos es igual al valor que percibe el que está en Colombia? Consumiendo tu solución, ¿cómo te das cuenta de que eso pasa? Siguiente tipo de segmentación, demográfica, la edad, el género, el ciclo de vida en el que estoy, lo que hablamos del grupo etario al que pertenezco, cuál es el tipo de familia que tengo, ¿cierto? ¿Cómo estoy? ¿Cómo son mis lazos? Y cuál es mi nivel de ingresos. Después sigue, esta demográfica es para la decisión de compra en cuanto a capacidad adquisitiva. La psicográfica es decisión de compra en cuanto a la emocional. ¿Qué necesito resolver en mi vida que no he podido resolver que la solución que tengo me lo permite hacer? Psicografía, ¿a qué clase social pertenezco? ¿Son abogados? ¿Son psicólogos? ¿Son doctores? ¿Son profesores? ¿Son estudiantes? ¿Son maestros? ¿Quién es el que va a usar mi solución? ¿Cierto? Y en el ejercicio cuando hablamos de psicografía, aquí y- mezclando un poco, la demografía y la psicografía suelen estar mucho de la mano en lo que estamos consolidando e identificando. Cuando uno construye un arquetipo, que esto es para construir un arquetipo, el arquetipo de cliente, el arquetipo de cliente es una caracterización de un grupo específico de personas que tienen unas características comunes. Y alrededor de eso empiezo a identificar dónde están ubicados, cuál es tu característica demográfica, psicográfica y la conductual al final. Cuando hablamos de este ejercicio conductual, hablamos de cómo se comporta esa persona y si ese comportamiento ayuda a que prefiera mi producto o no y a que tome la decisión de consumir lo que yo hago o no. Las conductas están muy dadas hacia los ejercicios de hábitos y hay una relación muy cercana entre la psicografía y los hábitos. Es una persona que está en el mundo fitness, es un estilo de vida, el fitness. Y eso lo lleva a que por ese estilo de vida tenga una conducta. Y es que se levante a hacer ejercicio, que tenga una alimentación complementaria y suplementaria muy fuerte, que vaya al gimnasio más de lo habitual para lograr sus metas y para tener lo que en su estilo de vida hace, ¿cierto? Maneja. Y eso es importante que uno lo entienda.
Cuando hablamos hacia la segmentación del B2B, cambia únicamente la demografía. Para las organizaciones también uno saca un segmento de mercado. Cuando soy una solución, ahí me equivoqué, ahí dice así, B2B, y es, sí, geográficamente, cuál es el tipo de empresas que voy a acompañar. Psicográficamente, lo mismo. Demográficamente, conductualmente, lo mismo. Pero filmográficamente, ya es que, ¿cuál es el tamaño de la empresa que me conviene a mí, que es mi cliente? ¿Cierto? ¿Cuáles son, a qué industria pertenece? Esa empresa, ¿cuáles son sus comportamientos de compra? ¿Cuál es la personalidad de la marca? Ahí es donde empezamos a hacer ese tipo de segmentación. ¿Sí? Quisiera aquí hacer una pausa y preguntarles, mm, en este momento, su segmentación de clientes, ¿qué les ha permitido aprender? Es la pregunta que les quiero hacer. Pues una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros en mi comercio nos ha ayudado a aprender era lo que te comentaba al principio. Eso nos ayudó a identificar el cómo es el onboarding con cliente, si es una persona mayor que no Ok, entiende sobre el tema de tecnología, ok, o a diferencia de su hijo, que sí es una persona que ya entiende del tema de tecnología, pues ya usa un smartphone, ya sí. sabe de aplicaciones y está en la onda y en todo el mundo o el ecosistema digital. Entonces, obviamente, eso sí ha hecho que para nosotros se diferencie el segmento y se pueda entender y saber cómo llegarle a ese cliente. Y hoy desde tu estrategia, tú tendrás claro cuál es el segmento que primero es menos costoso para que te hagan onboarding, ¿sí? Y el que también a través del tiempo se vuelve más rentable para ti. No sé si ya hiciste ese análisis, pero Sí, en el correcto. momento tú empiezas a darte cuenta en esta segmentación, venga, de los 6 arquetipos que tengo, a los 3 que debemos enfocarnos para crecer es este, porque incluso probablemente esos primeros 3 arquetipos se vuelvan evangelizadores de los otros y empiecen a acompañarlos a ustedes en ese onboarding que les ha costado tanto en otros actores. Correcto, incluso lo ve uno a nivel de mercado, en donde entiende cómo puede ser mucho más fácil de adoptar esta tecnología, por ejemplo, para un restaurante, a Ujú. diferencia de un salón de belleza o a Ajá, diferencia, por ejemplo, de algo médico, de un consultorio, de un sí. veterinario. Entonces, sí ayuda bastante y puede uno hacer esa diferencia y cuando se identifica esto, pues entonces lo que tú dices, se hacen multiplicadores del mensaje y es cuando nos traen esos referidos que son ese cliente que le mostró el sistema o la aplicación se la mostró el amigo del restaurante, que le dice que le funciona, que le hace las operaciones rápido como las necesita, que está contento con el servicio y con el producto. Entonces es un cliente fijo que ya ni siquiera necesita que uno lo enamore o lo enganche porque ya por el tema de ser referido y de haber tenido la experiencia previa del amigo, pues obviamente lo va a tomar sin ninguna otra explicación. O sea, las objeciones casi que se desaparecen porque es un amigo Correcto. el que lo está Todo refiriendo. lo que es, por ejemplo, tema de precio pasa a un segundo plano, lo que es tema de, por ejemplo, tipo de dispositivo pasa a un segundo plano, o sea, todo se basa ya en la funcionalidad y el servicio que se le ha prestado previamente a ese referido. Muy bien. Ahora hablemos de la propuesta de valor. Esto es probablemente de las cosas más complejas que yo me he dado cuenta en la identificación del modelo de negocio, porque además todo en la organización debe ir alrededor de cómo estoy entregando valor. Yo diseño lo que pasa en mi organización en función del mercado, pero el centro de mi organización es el valor que yo puedo entregar, porque es la razón por la que me va a preferir. Cuando hablamos de propuesta de valor, hay muchos conceptos y se vuelve muy abstracto. En algún momento se decía que era el servicio o producto que yo entregaba. No, no lo es. Tiene que ver con eso, pero no lo es. ¿Sí? Cuando hablamos de valor, hablamos de los beneficios con los que se queda mi usuario y o consumidor
cuando usa y o consume mi producto? ¿Cuáles son esos beneficios que él percibe? No hay propuesta de valor sin percepción de valor, pero muchas veces se nos habla muy poco de lo que es la percepción de valor. Cuando estamos diseñando en función del mercado, construimos una propuesta de valor. Cuando el mercado usa el producto, él ya decide si esa propuesta es o no valor. Ese puntaje que le da a esa decisión es lo que se llama percepción de valor. Cuando yo estoy diseñando la propuesta de valor desde la organización en función del mercado, yo debo tener en cuenta valores cualitativos y cuantitativos. Y ahora hablamos un poco del B2C y el B2B. Los valores cuantitativos están pensados para las organizaciones que brindan soluciones B2B, porque al mercado, a esas empresas les interesa que tú les ayudes a vender más o les ayudes a que les cueste menos lo que hacen. Eso es todo. Y uno diría, pues, tan fácil. Pues ni tanto. Pero al final eso es lo que espera una organización con cualquier producto que consume. O me ayudas a vender más o me ayudas a que me cueste menos. Y alrededor de eso, sí, que sea amigable, que no haya un alto nivel de frustración con los colaboradores, que la adherencia y la apropiación sea alta y sea significativa, que ese ejercicio de onboarding se dé como yo espero y que no sea tan costoso. Son cosas que hay detrás. Pero el valor que yo entregue tendrá que, al final, o te ayuda a vender más o ayuda a que te cueste menos. Y ahí esos elementos generadores de valor tienen que ver con el rendimiento, con el trabajo hecho, con el precio, con que reduce costos, con que reduce riesgos, con que me da ejercicio de accesibilidad, con que me ayuda y me asiste en el tema de gestión del cambio. Y cuando hablamos de características cualitativas, estamos hablando de un B2C, porque ya como individuos consumimos por emoción y el consumo por emoción está asociado a lo que para nosotros y lo que en nuestra psicografía valoremos como emocionante, como que nos entrega una satisfacción, como que está bien hecho, como que hay diseño, como que me hace sentir importante. Y ahí es muy importante tener en cuenta eso cuando estamos diseñando una propuesta de valor. Y volvemos a este ejercicio. Cuando pensamos en una propuesta de valor en un entorno digital, estamos pensando en que ese valor sea multiplicador, es decir, que haya abundancia. Y es cómo pasamos del pensamiento de escasez al pensamiento de la abundancia, ¿cierto? Donde cómo expandemos nuestra tecnología para que se pueda usar mucho mejor, cómo promovemos innovaciones disruptivas para generar más recursos, cómo enfocamos las soluciones y posibilidades de que puedan llegar más allá en lo que estamos construyendo, y se da ese ejercicio de ser optimistas y proactivos y promover el crecimiento en masas. Entonces, yo ahora les hablé del modelo operativo. El modelo operativo es el que entrega el valor al mercado. Es la propuesta de valor de lo que estoy entregando y de lo que estoy garantizando. Y este gráfico lo puede describir. Cuando hablamos de construir una propuesta de valor, desde el nivel estratégico se piensa, desde lo abstracto, se piensa qué es lo que diseño como valor, pero solo se garantiza cuando me conecto con el mercado. Cuando él se da cuenta que en su cotidianidad le entrego una solución que le genera bienestar. Y aquí pensemos en esto. Ustedes piensan en una estrategia, si no lo van a pensar. Ustedes podrán medir el resultado de lo que están haciendo a través de OKRs, podrán caminar hacia la transformación a través de OKRs, o podrán medir a través de estos indicadores claves de desempeño.
La siguiente semana habrá una charla que va a hablar de escalabilidad y de Unix Economics y está muy asociada a esta gráfica que estamos viendo acá. Y es, ¿cómo logro alcanzar el estado ideal de mi negocio con el valor que estoy entregando al mercado a través de progresivamente saber de qué manera mido el impacto que estoy entregando y si estoy en la dirección adecuada y correcta? La propuesta de valor es lo que la empresa dice que ofrece. Y es que los objetivos, las actividades, los indicadores, los productos o servicios, ¿cierto? Y la percepción de valor es lo que el cliente cree que recibe, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Todo eso al final, ¿qué permite? Entregar un impacto al mercado. Y aquí hablamos de estos niveles en la estrategia y si combinamos las dos gráficas, nos damos cuenta que diseñar un modelo de negocio implica que no solo nos demos cuenta lo que puede funcionar, es que en el día a día lo garanticemos. Eso es la propuesta de valor. Todo lo que tú estableces en el quehacer diario, que al final el cliente dice que es valor. Aquí hay algunas frases de propuesta de valor que me gusta compartir y que me gusta contar, porque es que también pasa algo. La frase de valor no es la propuesta de valor. O sea, la frase no es la propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que la frase promete, pero que en lo operativo yo cumplo. Aquí digo, rendimiento y diseño al borde de lo imposible. Esa es la invitación a usar el producto, lo que yo estoy esperando y lo que valoro. Pero al final, cuando esté utilizando esta máquina, yo espero que haya rendimiento y diseño al borde de lo imposible, que sea lo mejor. Y ahí tuve una percepción de valor y me doy cuenta que sí funciona. Otra frase de valor, tu viaje a un clic. ¿Qué me está entregando ahí en esa frase? Que en el menor tiempo posible vas a tener un móvil disponible para que te lleve del punto A al punto B. Nuestra casa es tu casa. Eso es a lo que invita. Pero ¿qué tiene que hacer Airbnb en su modelo de negocio, en su modelo operativo para garantizar eso? Verificar que las imágenes sí son adecuadas, que el espacio es un sector, que el sector es un sector seguro donde está el apartamento, la casa, la parte estudio, que haya una plataforma que permite que encuentre posibilidades y oportunidades para que al final el que consume sienta esto que está prometiendo esta plataforma. Nuestra casa es tu casa. Música para ahora y es lo que ofrece Spotify, pero que ya ha cambiado un poco y ha evolucionado. Ya se ha convertido en un beneficio colectivo. Su competencia, que hace que ya no es tan común en la cultura cercana que nos precede. ¿Creen que su frase de valor es diferente? ¿Qué dicen? Si Spotify dice que música para ahora, ¿creen que la frase de valor de Deezer es diferente o es igual? ¿O es la misma? No, Deezer se basa más en el precio. Deezer se basa más en el precio. Se vuelve una estrategia de precio, tú lo acabas de decir. ¿Qué es un atributo de valor? ¿Qué más podríamos decir? Y también en un tema de segmento, porque hablan de que es un tema premium, entonces ya le da como un valor agregado de exclusividad. Ok. Escucha música para cada momento. Son muy parecidas las frases, ¿no? Al final, ¿cuál es la diferencia? Operativamente, ¿cómo garantizan eso? La otra dice música para ahora, esta dice música para cada momento. Solo cuando vivo la experiencia en la plataforma podré percibir y podré escoger. A veces el ejercicio de marketing nos lleva a una tendencia de uso
por la popularidad que tiene una plataforma. Pero claramente hasta cuando consuma las dos me daré cuenta cuál es la que prefiero que esté más cercana a mi psicografía e intereses de consumo. Netflix hace 14 años cuando llegó al mercado tenía esta propuesta de valor. Ve películas y series cuando y donde quieras. Eso era lo que hacía. Porque además era el único que podía prometerlo en el nivel de cobertura que tenían. Hoy en día, todas ofrecen ese valor. Con esto, ¿qué les quiero decir? La propuesta de valor cuando evoluciona se vuelve tan genérica que ya es una propuesta de valor de la industria a la que pertenece la empresa. Ya se vuelve como una frase cliché. Es una frase cliché que valoramos como cliché porque ya es lo que la industria debe hacer y lo que esperamos que haga la industria. Antes la diferencia en Netflix no era el contenido exclusivo, o en Amazon, o en Disney Plus, o en Star, o en la que sea. Ahora es el contenido exclusivo de la propuesta de valor. Por eso en su modelo de negocio tienen productoras para que hagan todas las producciones únicas que son de cada plataforma, porque entienden que es la diferencia. Entonces, este ejercicio de construir el modelo de negocio nos llevará a pensar cuál es el ejercicio de transformación que ustedes necesitan detonar para que empiecen a construir un modelo de negocio que se mueva en el entorno digital. Y que aunque hoy y ahora necesite que ustedes estén ahí para construir y habilitar capacidades, en el tiempo entiendan que levantando las manos el negocio se sigue moviendo, porque el que sigue pedaleando es el consumidor, que se vuelve prosumidor, porque alimenta contenidos. Hablando de los canales de interacción, los canales de interacción son en estas categorías. Son canales ATL, BTL, digitales o los canales comerciales cuando yo busco otro tipo de aliado. ¿Bajo qué tipología de canales se puede mover su negocio? ¿Cuáles son sus canales primarios y principales para empezar a caminar en ese ejercicio de la transformación digital, en lo que ustedes están proponiendo? ¿Cuáles son sus canales? Yo aquí, vuelvo y les digo, no voy a profundizar acá este ejercicio. Voy a adelantarme a esto. Cuando estamos hablando de las actividades claves y el desafío que ustedes tienen en este programa de acompañamiento es cómo validar y cómo encontrar la oportunidad de negocio en su solución. Dentro del ejercicio de acompañamiento no está que veamos o que reunamos, porque ahí ya es parte de lo que Andrés Felipe cuando les cuente se irán dando cuenta. Hay aproximadamente 10, 12 mentores que van a estar a disposición para acompañarlos en los diferentes ejercicios que ustedes van a hacer. Pero aquí quiero manifestarles que yo quiero sentarme con cada uno de ustedes y conocer sus negocios desde su voz, desde la conversación directa que vamos a tener uno a uno. Y es algo que más adelante empezaremos a invitarlos a espacios para que podamos conversar y para que empecemos también a descubrir y redescubrir cómo avanzar en la construcción de su modelo de negocio. Y es algo que se va a hacer paralelo a los ejercicios que tienen con los mentores que se están asignando y donde estamos haciendo ese match de acompañamiento. ¿Por qué les traje esta diapositiva aquí en esto que ustedes están viendo y que les estoy mostrando? Porque al final su ejercicio de escalabilidad y de crecimiento dependerá de cómo gestionen estas áreas en su organización. La escalabilidad, miren que abajo lo dice, depende del mercado. El mercado, ¿qué le entrega a su modelo de negocio? El mercado le entrega a su modelo de negocio percepción de valor y escalabilidad. El mercado es esa ecuación que multiplica lo que ustedes están haciendo. Pero si lo están haciendo bien, multiplica lo bueno. Si lo están haciendo mal, multiplica lo malo. Entiendan que es importante que gestionen el talento humano, que son ustedes,
que es importante que trabajen para habilitar lo que tienen que habilitar y para proteger el conocimiento que tienen, que van a saber conectarse con su mercado a través del marketing, que van a saber conectarse con su cliente a través de esa solución que le entregan, que van a diseñar esa solución que en este momento estamos concibiendo para saber cuál es esa propuesta de valor que van a entregar y que al final tienen estos indicadores desde el punto de vista financiero que garantiza que haya continuidad del negocio y permanencia en el tiempo, que se mida la madurez de lo que están alcanzando. Esta fase Esta fase y la siguiente, si ustedes se dan cuenta, no tiene filtro. Es decir, los mismos 20 que están en la fase de negocio son los que pasan a la fase de producto. Este tiempo, aproximado de 6 semanas, será un espacio en donde vamos a refinar para los que todavía necesiten refinar su producto mínimo viable y los que ya lo tienen y están generando impacto. Parte de las mentorías será ya para que empiecen a identificar cuáles son esos desafíos que no han podido abordar y que caminemos hacia esa ruta de encontrar esa ecuación de escalabilidad que les aplica a ustedes, para que cuando lleguen y se sienten con ese inversionista, comprendan y sepan qué es lo que le van a solicitar y qué es lo que le van a pedir. ¿Listo? No sé qué preguntas hay, qué espacio de preguntas tengan, qué dudas tengan en este ejercicio de lo que estamos aquí contándoles. Hola, ¿qué preguntas tenemos? Moisés, buenas tardes. Hola Vi que Luis, el ¿cómo estás? domingo nos enviaron pues unos emails con unas tareas pendientes. Sí, Digamos que la primera tarea pendiente pues va muy acorde a lo que tú acabaste pues de explicar, ¿sí? ajá. Entonces, me imagino que las otras dos siguientes tareas va acorde con las siguientes clases o... Sí, señor. Cada espacio de mentoría va a estar conectado a la masterclass que se verá. Las mentorías que ustedes van a tener esta semana hasta el lunes de la próxima semana son mentorías que están conectadas con la actividad que la semana pasada se les dio sobre identificación del problema. Las mentorías de esta sesión podrán empezar jueves, viernes, ¿cierto? Y se van hasta la siguiente semana. Entonces, así, cada actividad de masterclass tendrá asignada una mentoría en donde ustedes van a resolver las dudas. Lo que les estoy diciendo es que paralelo a eso, que no estaba contemplado en el alcance del programa, es que yo quiero conversar con cada uno. Yo quiero sentarme, conversar. Si están en el Quindío y nos podemos ver presencialmente, súper. Si es virtual, nos podemos ver súper. Y que alrededor de eso empecemos a identificar hacia dónde son las oportunidades y posibilidades de crecimiento, si están de acuerdo en que eso lo podamos hacer. Entonces, es algo complementario a lo que ya en el ejercicio se les irá contando, irán madurando en lo que estamos dando. Estos espacios de masterclass son para alinear conceptualmente lo que vamos a ver en el ejercicio de mentorías. En el instrumento que se les va a seguir compartiendo y subiendo al Classroom, ustedes van a tener ahí el ejercicio de trabajo y con el mentor, pues avanzarán en la construcción de cada una de las actividades que se dan. De esta conversación que tuvimos hoy, vamos a tener dos actividades. Hay muchas, pero principalmente hay dos. Una, que ustedes puedan tener claridad de cuál es el modelo de negocio que están, perdón, de cuál es el proceso de negocio que están entregando, que están digitalizando, hacia dónde va su solución. Uno. Y dos, cuál es alrededor de ese proceso de negocio digital el modelo de negocio que ustedes van a construir, su propuesta de valor, si ya la tienen, si no la tienen, cuáles son las hipótesis, y es empezar a construir ya en las siguientes sesiones. La sesión del jueves es una sesión que habla de cómo gestionar audiencias digitales. Y esa sesión, ¿por qué es importante? Porque ahí se les va a empezar a contar cómo van a conversar y cómo van a empezar a definir esas estrategias para generar tracción con su producto mínimo viable.
que es lo que ya va a empezar. Todo esto que han aprendido lo van a empezar a armonizar para desplegar experimentos comerciales. Esperamos que los experimentos comerciales los desplieguen en el espacio de 6 semanas, donde estaremos pendientes, donde ustedes estarán aprendiendo y se estarán dando cuenta de cuáles son las brechas que van teniendo a medida que van caminando a su solución de negocio. Listo. No sé si eso responde tu pregunta, Luis. Sí, sí, perfecto. Entonces quedo a la espera. Yo sí, me encantaría pues podernos reunir, tomar un café. Listo, de una, de una, de una. ¿Quién más tiene preguntas sobre esto? Por lo pronto veo que nadie, Moiso. No, yo les quiero pedir un favor. Nosotros hemos estado enviando las encuestas un poco para que nos den feedback y retroalimentación. Em, Agradecemos porque hemos tenido buenas calificaciones en lo que ustedes nos han dicho, como hay buena percepción de lo que estamos entregando. También algo importante que valoramos es que en las observaciones al final em, nos digan en qué podemos mejorar, uno. Y dos, hay personas que nos damos cuenta que no diligencian y cuando están diligenciando las encuestas. Nos sirve a nosotros mucho para poder saber qué decisiones tomamos en las formas que vienen, las charlas que se van a dar, las masterclass, ¿sí? Si ustedes dicen, hey, esperamos que esto sea algo en donde nos pongan un ejemplo y sobre ese ejemplo conversemos y debatamos y están dispuestos a activar cámara y a que conversemos, lo hacemos, pero ese tipo de feedback es el que esperamos que nos entreguen en ese instrumento que nosotros les compartimos, para que sepamos que efectivamente estamos entregándoles lo que nosotros hemos diseñado, ¿cierto? Que nuestra propuesta de valor les está llegando y que la percepción de estos espacios, pues sí está haciendo sentido con lo que ustedes esperan que se les dé. Entonces, hay los que nos han entregado, hay unas charlas que ahí nos han dicho que estamos trabajando para ver cómo complementar a lo que ya está diseñado, les entregamos más espacios para que se den, pero es el favor que sí les pedimos, ¿cierto? Que se tomen los 2 minutos de diligenciar y de escribir en qué aspectos creen que podríamos fortalecer esto que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que les quería pedir, el favor. ¿Listo? Las sesiones de mentoría ya están agendadas. Las sesiones de mentoría ya están con los tiempos establecidos. Lo que va a pasar entre ya ahorita, no sé, mañana al mediodía, es que los vamos a estar llamando para que ustedes entre las alternativas que hay, escojan cuál es la agenda que más les conviene, porque ya tenemos la parrilla de mentorías establecidas. ¿Listo? Muy importante que lleguen a las mentorías con las dudas puntuales. Es 1 hora de mentoría para que puedan tener los espacios. Pueden ser 2, máximo 3 equipos por mentor, ¿sí? Si allá en ese espacio nos damos cuenta que se necesita, miramos cómo se resuelve, pero es para que también tengamos en cuenta, llegamos con las dudas puntuales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahora sí, Alejo, todo tuyo. Moiso, no, pues sobre todo agradecerte por estas 2 horas de conocimiento. Recordarles, como ya lo había mencionado Moisés, tenemos la masterclass de gestión de audiencias digitales este jueves a las 4 de la tarde, entonces para que estén conectados. Y bueno, no, pues agradecerte mucho por el espacio, recordarles también lo que les menciona Moisés de las encuestas de satisfacción y nos vemos entonces el jueves. Listo. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, Un abrazo, gracias a Moisés. todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Chao. Es un gusto. Chao, Santiago, que estés bien.